Bienvenido a tu devocional diario. Que el Señor los bendiga. Muy buenos días para todos ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo devocional el día de hoy, miércoles 17 de abril del año 2024. Y como siempre, estamos con todos ustedes porque tu familia nos importa. Y estamos aquí para bendecirlos a través de la palabra del Señor. Normalmente cuando sucede algo en nuestra vida, siempre tratamos de buscar una excusa o un culpable. Siempre le echamos la culpa normalmente a Dios o a alguien cercano, o siempre le echamos la culpa al diablo. Cuando tenemos alguna dificultad, cuando hemos caído en algún problema, siempre buscamos un culpable. Pero la pregunta es, apartando todo esto, ¿realmente por qué somos tentados? ¿Por qué usted y por qué yo sufrimos tentación? ¿Por qué somos tentados? Incluso, ¿por qué el mismo Jesucristo fue tentado? Bien, este devocional lo hemos titulado de la siguiente manera: ¿por qué somos tentados? ¿Por qué somos tentados? Así que yo te invito para que no te pierdas este devocional en esta linda mañana de hoy. Normalmente atribuimos un culpable a nuestras tentaciones, errores, equivocaciones, tribulaciones, angustias. Siempre tratamos de buscar una excusa. Y a veces nunca caemos en cuenta por qué realmente somos tentados. Y siempre, como tal, le echamos la culpa a Satanás, y no estoy defendiéndolo a él, claro que no. Él está aquí para destruir, él está aquí para tratar de dañar toda la obra que Dios está haciendo en los seres humanos y en el mundo. Claro que sí, Él está aquí para dañar. Y Él es el que coloca la tentación. Pero realmente, ¿por qué somos tentados? Hoy vamos a ver un poco sobre esto. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Santiago, a la carta de Santiago, el capítulo 1, el versículo 13 al versículo 15. Santiago capítulo 1, versículo 13 al versículo 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué somos tentados? Muchas veces pensamos que somos tentados solamente porque Satanás trata de destruir la obra de Dios. Trata de destruir lo que Él ha iniciado en la vida del hombre. Y es una razón muy importante, claro que sí. Claro que coloca la tentación. Y el mismo Santiago hace referencia a eso. En el versículo 13, si ustedes leen, él hace referencia de que Dios no tienta a nadie. Muchas veces atribuimos las pruebas, atribuimos la tentación, las dificultades a Dios. No es que Dios colocó la prueba, no. Dios no coloca pruebas. Dios permite que Satanás nos pruebe. Dios permite que hayan dificultades, mas no coloca las pruebas, no coloca la tentación, no coloca las dificultades. Y es algo claro que debemos tener como conocedores de Dios. Y si tú estás por primera vez en este devocional, déjame decirte, Dios no te tienta, Dios no coloca el mal, eso lo coloca Satanás, y es claramente eso. Pero la razón no es solamente porque Satanás quiera destruir la obra de Dios o porque somos hijos de Dios. Claro que no. Hay una razón muy importante por la cual el mismo Santiago nos dice que somos tentados. ¿Y realmente por qué somos tentados?
Hay una sola razón. Somos tentados por nuestra propia concupiscencia. En el libro de Santiago, en la carta de Santiago, el capítulo 1, versículo 14 al versículo 15, dice que si cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Santiago dice que por la propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es ese sentimiento, esa atracción que tenemos hacia el mal, hacia cosas que van en contra de lo que realmente Dios ha estipulado. Y muchas veces esa atracción, cuando se presenta la atracción o cuando se presenta quizás la debilidad, ahí es el momento que Satanás presenta la tentación. Recordemos que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, solamente Jesús fue tentado cuando dice la palabra del Señor en el versículo 2, que ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Cuando se presenta alguna debilidad, cuando se presenta algún sentimiento, Satanás aprovecha eso para la tentación. Y muchas veces somos tentados, no porque realmente seamos hijos de Dios. Muchas veces somos tentados porque tenemos un deseo, un sentimiento, algún momento de debilidad que Satanás aprovecha para hacernos caer. Somos tentados gracias al sentimiento, al deseo de nuestra propia concupiscencia. Y el mismo Santiago dice que la concupiscencia da a luz el pecado y que el pecado da a luz la muerte. Y es importante entender eso. No toda tentación es solamente que porque Satanás te quiere ver destruido, arruinado, no. Muchas veces tenemos que ver nosotros mismos en eso, por nuestra propia concupiscencia, porque le damos rienda suelta a nuestros deseos y sentimientos, porque le damos riendas a nuestros deseos carnales que van en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces por eso somos tentados. Si realmente pudiéramos controlar esto, si permitiéramos que el Espíritu Santo tomara el control de esto, si permitiéramos tener un conocimiento más amplio de Dios, si permitiéramos que Dios gobernara tu vida, las cosas serían distintas. No te quiero decir que no vas a sentir tentación, no quiere decir que no vas a tener un momento de prueba. Lo que quiero decir es que disminuye ese momento. Claro que después de que tú le entregas tu vida a Dios y dejas que Dios te guíe, claro que sí vas a tener tentación, vas a tener pruebas, pero créeme que van a ser mínimas, porque Dios está gobernando tu corazón. Pero muchas veces vivimos constantemente siendo tentados, porque dejamos que nos guíe nuestra propia concupiscencia, nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones carnales. Así que no olvides, muchas veces la razón más fuerte por la cual somos tentados es por nuestra propia concupiscencia, nuestro propio sentimiento a la carne de hoy en día. Así que no lo olvides, es tiempo de tomar ese espíritu de poder y de dominio propio que el Señor nos ha dado. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta preciosa mañana de hoy, por esta palabra, Dios, porque tú me enseñas que no solamente somos tentados porque Satanás nos quiere arruinar o porque Satanás nos quiere destruir. También somos tentados porque tenemos algo de culpa, por nuestra propia concupiscencia, Señor, porque somos atraídos por nuestros sentimientos carnales, por aquellos sentimientos que van en contra tuya, Dios. Te pedimos que nos ayudes cuando tengamos esos sentimientos, esos momentos de debilidad, porque es ahí donde el diablo aprovecha, Señor, para atacarnos. Ayúdanos a mantenernos firmes, fuertes en cada tiempo, a estar contigo constantemente, teniendo una relación íntima contigo, Señor, porque te necesitamos. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Así, Padre Santo, creemos en ti. Y si hemos pecado, Señor, dice la palabra del Señor, que tenemos abogado a Cristo, el justo. Él abogará por nosotros, Señor. Te pedimos que nos perdones, nos limpies de todo pecado y que nos ayudes a caminar rectamente de aquí en adelante. Señor, muchas gracias
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. No olvides compartir este devocional con todos tus contactos. Recuerda, compártelo, comparte este devocional que puede ser de bendición para la vida de muchas personas. Yo te deseo que la gracia, que la paz, que el amor y la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Un abrazo fuerte. Chao, chao.